Buenos días, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, que ya están aquí, quienes están conectados. Vamos hoy a seguir con la serie de Romanos y hoy vamos a iniciar pues, un tema fundamental que Pablo trata en esta carta a partir del versículo 18. La Biblia Reina Valera lo titula así: la culpabilidad del hombre. La Nueva Traducción Viviente lo titula la ira de Dios contra el pecado. A lo largo del capítulo 1, versículo 18, todo el capítulo 2 y parte del 3 se va a tratar este tema, la culpabilidad del hombre. O sea, en este tema nos vamos a llevar un rato, pero pues obviamente vamos a ir por partes. Hoy comenzaremos solo capítulo 1, versículo 18 al 20. Y así iremos avanzando para ir viendo subtemas específicos, pero el tema general es la culpabilidad del hombre. Pero hoy vamos a darle lectura a los 3 versículos que vamos a ver esta semana y la próxima. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, a estos 3 versículos les vamos a dar un subtema para ir dividiendo. El tema general, no nos perdamos de aquí, yo se los había dicho en la introducción, del 1:18 hasta el 3:20, si no me equivoco, tema general, la culpabilidad del hombre. Hoy vamos a ver este tema, no sé si lo puse ahí, el tema le vamos a llamar la ira de Dios contra el pecador. O podríamos llamarle la ira de Dios contra la humanidad. Así de fuerte el tema. La ira de Dios contra la humanidad, contra el pecador. Es decir, la ira de Dios contra aquel que vive apartado de Él, contra aquel que ha rechazado el Evangelio, contra aquel que está sin Cristo y por consecuencia vive en pecado. Esa es una verdad bíblica, dice el Salmo 7:11. Fíjense, hablando de la ira de Dios, porque ese es un tema importante en estos 3 versículos. Dice que Dios es juez justo. Amén. Todo lo que hace es perfectamente justo. Y Dios está, ¿qué dice ahí? Airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Esta es una verdad bíblica importante. Dios está airado contra el impío todos los días. Y ahí estábamos nosotros antes de venir a Cristo, bajo la ira de Dios. Solo que su gracia nos alcanzó por la fe en el Evangelio. Pero la doctrina de la ira de Dios es importantísima entenderla, conocerla, predicarla. Y no es popular, o sea, no es popular que a alguien le vengamos a hablar de la ira de Dios. En general, a la gente que tú le digas, la ira de Dios, ahorita vamos a definirla y todo, pero la ira de Dios representa un castigo justo al pecador. Él desata su ira contra el pecador. Entonces, no es popular. A veces hasta en las iglesias decimos, ay, no hablen tanto de eso. Si la Biblia lo habla, hay que enseñarlo. Es más, si compartimos el Evangelio a un no creyente, es indispensable que hablemos de esto. Es indispensable
que hablemos de la ira de Dios, del castigo por el pecado. Pero a veces, insisto, se evaden estos temas con los no creyentes. Mejor yo le digo, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere que no sufras. Y le inventamos una serie de cosas para matizar el evangelio, pero no les hablamos que están bajo la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, hay que exponer con toda claridad el evangelio, hablar de la ira de Dios, para que si por fe vienen al evangelio, se librarán de la ira de Dios. Porque recuerden que veíamos en Romanos 1:16, no voy a hacer ya un repaso, pero que la salvación está disponible ¿para quién? Para todos. Claro, ¿de quién será? De todo aquel que cree, sea judío o no. Es decir, la salvación es universal, está disponible para toda persona que crea en el evangelio, para toda persona que crea en Jesucristo, que pagó por sus pecados. Y ya hemos estudiado que cuando alguien verdaderamente cree, viene el arrepentimiento por la fe en Jesucristo. Y en ese momento veíamos hace 8 días, ¿qué hace Dios? Revela su justicia. ¿Se acuerdan? La justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Revela su justicia, muestra su justicia, ejecuta su justicia en el que tiene fe en el evangelio. Pero la ira de Dios no dejó de aplicarse. ¿Sobre quién fue? Isaías 53:5. Ira representa castigo justo de Dios. Y dice Isaías 53:5 que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la ira de Dios por nuestros pecados, para que tuviéramos paz con Dios, fue ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Entonces, debe quedar claro, o sea, cuando hablamos de la misericordia de Dios, no quiere decir que Él se olvida de los pecados, dice, pues está bien, ya que pase. No, hubo quien pagó, hubo quien, en quien Dios desató su ira a causa de nuestro pecado, y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo. Y Él lo hizo voluntariamente, dice Filipenses 2:6, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Porque ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer nada por nuestra salvación. Dios en su amor diseñó este plan para salvarnos, enviar a Jesucristo, porque de otra manera estamos destituidos de la gloria de Dios. De otra manera, leíamos hace 8 días, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, condenación. Entonces, Él lo hizo todo. ¿Cómo puedo obtener esa gracia? Romanos 1:17, que estudiamos hace 8 días. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, donde me declara justo, santo, inocente, sin tener que pagar la condenación, dice que esa justicia se ¿qué? Se revela, se muestra, se ejecuta por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, a partir del versículo 18, el Espíritu Santo inspira a Pablo para que les dejen claro que la ira de Dios es totalmente justa por la culpabilidad del hombre. La ira de Dios es totalmente justa. No hay nada injusto que haga Dios, porque ya vimos y estudiamos que Dios es completamente justo. Totalmente. Jamás Él va a desatar su ira sobre alguien de manera injusta. Vamos a darle lectura al texto otra vez. Quiero que lo tengan presente. Lo vamos a estudiar esta y la próxima semana. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Comencemos por el versículo 18. Solo el 18 dice claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es ira, mis hermanos? Porque a lo mejor alguno aquí es iracundo. Ira. Y sí, ira, la palabra ira en el griego creo que sí la puse ahí. Orgé significa enojo, ¿sí? Significa ira, significa una indignación profunda. Una indignación profunda. Pero en este caso, Romanos 1:18 no habla de la ira del hombre, habla de quién? De la ira de Dios. Por lo tanto, es una ira justa. Hay una indignación, hay un enojo justo que lo lleva a ejecutar un castigo. Eso es la ira de Dios. Eso es la ira de Dios. Entonces, Dios no es como nosotros que de repente tenga un arranque de ira, a ver, este ya me cayó mal, órale, ¿no? Me lo voy a tundir, ¿no? No. Él no tiene arranques de ira. O sea, su ira está en perfecta armonía con su amor, con su santidad, con su misericordia, pero nada de eso le impide desatar su ira sobre quien la merece. Y en realidad la merecíamos todos, pero nosotros escapamos de esa ira por la gracia de Dios, la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, la ira de Dios está en perfecta comunión con su carácter justo y santo. Jamás va Dios aquí a ver, ya ahora sí, ya al contrario, ahorita vamos a ver un versículo ahí, pero nosotros sí a veces nos salimos de nuestras casillas. Es más, fíjense lo que recomienda Proverbios 22:4. Ahí les va. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O la mujer, hombre es genérico, porque a lo mejor también hay mujeres, o sea, ni te metas. Si te diciendo iracundo, ahí te ves, mi chato. ¿No? La Nueva Traducción Viviente dice así, miren, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. De lejitos, ¿no? De lejitos es mejor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí en Romanos, la ira de Dios, que es justa, es santa, es perfecta y está contra el hombre pecador. La ira de Dios, mis hermanos, es algo grave. Es algo terrible. Dice el Salmo 76:6. Fíjense lo que dice aquí. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La expresión habla de que es temible su ira, no es cosa menor. La ira de Dios es grave, es severa. Enfrentarse a la ira de Dios, nadie que entendiera la ira de Dios quisiera enfrentarse a ella. Claro, la gente puede no creer, yo no creo en un Dios que la ira, y yo no creo. Miren, crea la gente o no en la ira de Dios, la ira de Dios es real. Es paciente, ahorita vamos a ver que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. Entonces, es fuerte. Mira, ahí está, Números 14:18. Aquí lo tenía y ya no me acordaba. Jehová, tardo para la ira. No dice que la va a pasar por alto, no. Es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona y la rebelión. Cuando dice que perdona la iniquidad y la rebelión, Él es tardo para la ira, grande en misericordia. A ver, le estoy dando chance, te arrepientes y bueno, cuando te arrepientes,
perdona la iniquidad y la rebelión, pero dice inmediatamente, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo, o sea, su ira será sobre esa persona que se mantiene en su pecado. Entonces, cuando dice que es grande en misericordia, tardo para la ira, no quiere decir que alguien que no venga arrepentido se escapará de su ira. Tarde o temprano vendrá la ira de Dios. ¿Se acuerdan cuando, vamos a poner unos ejemplos bíblicos, cuando Dios le dice a Moisés, mira, vas con el faraón y dices, ya suelta a mi pueblo que estaban, ¿verdad?, cautivos en Egipto, y no, y se endurecía y se endurecía. Y ahí estaba Dios, a ver, ahora ve y esto, ahora ve y el otro, ahora dile que le voy a mandar tal plaga, y etcétera, 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 hasta que en el cántico de Moisés y de María se expresa lo que pasó, ya cuando de plano se rebeló el faraón y no lo soltó, dice Éxodo 15:7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. O sea, le dio tiempo, ¿no? Mira, deja ir a mi pueblo, y ahí va Moisés, oye, mira, y hacía señales y demás, pero finalmente Dios dice, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Esto es parte de un cántico, ¿eh? O sea, cuando salieron, ahí cantaba, le llama ahí la Biblia el cántico de Moisés y María, y empezaron a cantar pues de la victoria que Dios les dio. Pero Dios ejecutó su ira ¿sobre quién? Sobre Egipto, sobre Faraón, sobre los que se endurecieron. Ahora, también la ira de Dios ha sido a lo largo del Antiguo Testamento y de la historia sobre su pueblo de Israel. Números 32:13. Un pueblo que se rebeló en el desierto constantemente, dice, y la ira de Dios se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Pero ¿cómo su pueblo? La ira de Dios se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación. Una generación entera destruida y acabada por la ira de Dios, por su rebeldía, por su rebeldía. En una de esas hasta le dijeron, ay, estábamos mejor en Egipto. Yo he oído cristianos que dicen, no, es que me iba mejor antes de ser cristiano. No puede ser, porque hoy tienes vida eterna en Cristo. Puede haber pruebas, mayores dificultades, porque al venir a Cristo seremos aborrecidos por los demás. Entonces es normal que pasen cosas, pero no puedes decir que te va peor. Si tienes vida eterna, perdón de pecados, vamos a ir a la gloria eterna, ya no moriremos eternamente. Pero bueno, ahí estuvo el juicio de Dios. Un pasaje profético de lo que vendrá, dice Miqueas 5:15, y con ira y furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. O sea, están dando cuenta la gravedad de la ira de Dios. Apocalipsis 19:15. Esta escena ya es Cristo viniendo con su iglesia, poco antes del milenio, y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. ¿Y qué dice ahí? Y de la ira del Dios Todopoderoso. Será terrible ese día, mis hermanos. La gente no se imagina, pero nosotros lo estamos conociendo y lo conocemos, lo terrible que será enfrentarse a la ira de Dios. Saben que hoy vivimos en el tiempo de la gracia, pero la gracia se va a acabar. Por eso prediquemos el Evangelio. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Piensa ahorita en personas que conoces que no están en Cristo. Quizá tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu tía. Están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Ahorita lo vamos a leer aquí. Entonces ahí la importancia de predicar claramente el Evangelio. Regreso a Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero ponerles el versículo anterior y que noten algo ahí bien importante.
En el 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué? Se revela por fe. Y en el 18 dice que la ira de Dios, ¿qué? Se revela. ¿Ya vieron que es la misma palabra? ¿Qué dijimos que significa revelar? Se muestra, se ejecuta. ¿Dónde se ejecuta la justicia de Dios que declara inocente al culpable? Pues cuando alguien pone su fe en Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Y contra quién se revela la ira de Dios desde el cielo? En resumen, ahorita vamos a estudiarlo con todo detalle, pero en resumen, como lo titulaba, contra el pecador. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecador. Es decir, no hay en este mundo más que dos tipos de personas. Los que por fe le es revelada, manifestada la justicia de Dios, y el resto de la gente está bajo la ira de Dios. No hay términos medios que diga, ay, no, yo tengo un tío que, pues no es cristiano, pero ya está más para allá que para acá. No, o estás dentro o está afuera. Un día un primo me puso un ejemplo muy interesante del pez y la pecera. Si yo saco un pez de su pecera, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Si aquí está la pecera, y si lo pongo allá como a 20 metros, ¿qué le va a pasar a ese pez? Se va a morir. Si pongo al pez aquí, está cerca de la pecera, pero lo pongo aquí afuera, ¿qué va a pasar? Y si lo pongo aquí al ladito, ya está casi en la pecera, pero si no está en la pecera, ¿qué le va a pasar? Porque a veces decimos, no, mi amigo, ya casi, no hay ya casi. O está en Cristo, se le ha revelado la justicia de Dios, o está bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, no hay otra manera de librarse de la ira de Dios que por fe en Jesucristo. No, es que yo conozco, mire, si supiera una persona casi ya se bueno. No. La ira de Dios está sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, está contra el pecador. Ahora, no es que Dios quiere, a ver a quién mando a la condenación, a ver a quién le ejecuto. Mira, no, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Se acuerdan de 2 Pedro 3:9? Que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y qué dice ahí? No queriendo que nadie perezca, no queriendo que nadie se condene, no queriendo ejecutar su ira sobre nadie. Pero ¿qué es lo que necesitan? Proceder al arrepentimiento. En un sentido similar dice Ezequiel 18:32. Vean lo que dice. Creo que es otra versión, pero ahí puse dos versiones. Dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. O dice la NTV, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Entonces Dios no quiere que nadie perezca, por eso envió a Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hecho dice el 17 que leíamos hace 8 días, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Fuera salvo por él. O sea, Dios no tiene la mínima intención de que alguien se pierda. Hizo todo, envió a Jesucristo. Pero eso sí, dice el 18 de Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, si una persona rechaza el evangelio, se va a condenar, está bajo la ira de Dios. No, pero ya yo tengo un familiar que sí cree, no vive como cristiano, pero sí creyó. Hace 8 días lo estudiamos, ya no lo voy a repasar, pero ¿qué produce la verdadera fe? Lo vimos en Noé, lo vimos en Abraham, lo vimos en Moisés, lo vimos en Abel. ¿Qué produce? ¿Cuál es la evidencia de la verdadera fe? La obediencia. La obediencia. Si no obedece la palabra de Dios, haga lo que haga, diga lo que diga, soy cristiano, tengo tantos años, he servido, doy, hago, etcétera.
si no obedece el Evangelio, no es salvo. No fue una fe genuina, porque Cristo dijo que si le amábamos, guardábamos sus mandamientos. Entonces, no ha creído. Es como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios. ¿Cuánta gente dice que conoce a Dios? Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces la Biblia es muy clara, mis hermanos. O crees en el Evangelio y tienes vida eterna, o estás bajo la ira de Dios. Lo dice muy claramente Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está. No dice estará. Ya está. Tardo para la ira, no ejecuta su castigo ahora con toda severidad. Está guardado todo para el castigo final en el lago que arde de azufre eternamente. Pero ahí está claramente la palabra de Dios. Si cree, tiene vida eterna, pero si no, no verá la vida. Miren, yo conocí una persona que pues todo el mundo decía, persona cercana a mi vida hace muchos años, qué buena persona, ayudaba a los pobres, hacía buenas obras, no saben, todo el mundo decía, es un pan de Dios, y para acá y para allá, y de veras, o sea, humanamente admirable, pero tenía un pequeño gran problema, era idólatra. Adoraba a los santos, adoraba a las imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba sobre esa persona? La ira de Dios. Por su vida de idolatría. Pero es que a lo mejor su corazoncito, nada. ¿Qué dice Deuteronomio 7:25? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropiecen en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios. En Apocalipsis 21:8 dice con toda claridad, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque es por gracia, no por obras, ya lo sabemos. Nuestras obras no alcanzan, ¿no? Entonces, por eso Pablo, me regreso un poquito, después de decir en el 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos, de decir que el Evangelio es poder de salvación de Dios para salvación al que cree, de decir que la justicia de Dios se revela por fe, es decir, que está al alcance de todos, viene con esta declaración, por eso empieza con un porqué. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, si no vienen por la fe, ahí está disponible. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante y algo más en 8 días, porque alguien puede decir, aquel que no oyó el Evangelio, que jamás es más, ni llegó porque vivía allá en Tangamandapio, donde ni la coca llega. Pues vamos a ver cómo será ese juicio, pero finalmente vendrá la ira de Dios. Habrá un castigo eterno. Y no es popular, pues, pero hay que enseñarlo. O sea, fíjense que ¿han oído hablar de la predicación expositiva? Yo, aunque he predicado temáticamente temas, la predicación expositiva consiste en tomar un pasaje o un libro, como lo estamos haciendo hoy o lo hacemos los martes, y verlo versículo por versículo. Para un pastor tiene, en primer lugar, nos ayuda mucho a no andar buscando qué tema. Lo que sigue, sigue. Y ahorita que sigue, la ira de Dios. O sea, no hay de que, esto me lo brinco. Eso sigue. Y nos vamos a llevar 3 capítulos casi hablando de la culpabilidad del hombre. Pero no hay que rehuirle. ¿Se acuerdan Hechos 20:27 que Pablo decía, yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios?
Entonces la predicación expositiva tiene esa bendición para los pastores. Ahí va el tema y es el que toca, ¿no? Y no hay para dónde hacerse. Hay quien les gusta temas, insisto, aquí no es malo predicar por temas, aquí hemos predicando temas, pero lo importante es que lo que se predique expositivamente, es decir, se analice el texto primero en su contexto. No andar sacando textos fuera de contexto para fundamentar una mentira. Entonces, es muy enriquecedor, así versículo 25, versículo por versículo, y en el versículo 18, pues habla de la ira de Dios, entonces tenemos que hablar de la ira de Dios. Es real, es un castigo severo, duro, condenatorio, toda la gente sin Cristo merece la ira de Dios. Hermanos, pensemos en esto. Jesucristo, siendo Dios, ya lo leímos, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él viene y cuando lo llevan a la cruz, lo azotaron, lo golpearon. Creo que hemos estudiado esos textos donde habla que la condición de Jesucristo después de los golpes, azotes, quedó irreconocible. Irreconocible. Y luego la corona de espinas y se burlaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo clavaron en la cruz. Pero eso no fue lo más duro, pero ni de lejos. Y no quiere decir que haya sido leve. ¿Saben qué fue lo más tremendo para Jesucristo ahí en la cruz? Él lo expresó en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Nueva Traducción Viviente dice al final, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sucedió ahí en la cruz? Imagínense una eternidad con su Padre Celestial, porque la eternidad no está en nuestras mentes, pero en ese momento, al venir el castigo de nuestra paz, la ira de Dios, ¿qué hizo Dios con su Hijo? Lo abandonó. Y él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa cruz, mis hermanos, vemos dos cosas. El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahí está el amor de Dios, pero ahí está la ira de Dios que fue sobre Jesucristo. ¿Ustedes creen que si alguien no viene por fe, diga a Dios, bueno, pues sí, tuve que castigar a mi hijo por tus pecados, tú no quieres creer, pero bueno, como soy amor, vente para acá? No, ¿amaba a su hijo o no? Por supuesto, pero como voluntariamente Él llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y lo abandonó en ese momento. Entonces, si la ira de Dios fue sobre Jesucristo, por eso dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, su amor no anula su justicia. No anula su ira. O sea, hay gente que dice, yo no creo en un Dios, es que mandó a matar y que dijo a Moisés y que acá, no. Pues créete en el Dios que tú quieras, pero el único y verdadero de Dios es un Dios de gracia, de amor, justo, pero descargará su ira sobre aquel que le rechace. La ira no pasó por alto los pecados que Jesucristo llevó nuestros voluntariamente para descargar su ira. ¿Pasará por alto los pecados de alguien que no venga por fe a Jesucristo? Por supuesto que no. Ahí está la ira de Dios. ¿Y por qué descargó su ira en Jesucristo? Primera de Pedro 2:24, porque dice ahí claramente la palabra de Dios que Él llevó ¿qué? Nuestros pecados. O sea, Jesucristo en la cruz, Él fue sin pecado, ¿no? Fue tentado en todo, dice la Escritura, aunque sin pecado. Pero Él voluntariamente llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanado. Entonces, nadie que no venga por fe a Jesucristo se librará de la ira de Dios. Nunca le digamos a las personas, ni creamos, no, pues no quiere venir a Cristo, pero quizás Dios. No. Ahí está, vamos a leerlo.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Toda impiedad e injusticia de quién? De los hombres. O sea, la ira de Dios está contra los hombres, el ser humano que vive toda impiedad e injusticia. Y vean que dice que la ira de Dios se revela desde dónde, se muestra desde dónde, se ejecuta desde dónde, desde el cielo. Este término habla desde su total autoridad. Él lo hace como la única máxima autoridad. Él está sobre todo reino, potestad, sobre toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. Y desde el cielo, Él muestra y revela su ira contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿sobre quién? Miren, regreso a Romanos 1:16. Ahí en Romanos 1:16 hablábamos de la universalidad de la salvación. La salvación está disponible para quién, ahí lo dice, a todo aquel que cree. No todos van a creer, sabemos que le rechazan, prefieren su pecado, etcétera, etcétera. Pero es para todos, judíos y griegos, o sea, para toda persona en este mundo. Pues de la misma manera, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, sean griegos, judíos, mexicanos, de donde seas. Si tú estás en este grupo, te espera la ira de Dios. Primero dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. La palabra impiedad es interesantísima y ahorita vamos a entender por qué la gente peca. Y a veces cuando pecamos nos pasa algo de esto, aunque no vivimos en impiedad. Dice que Dios ejecuta su ira sobre los hombres que viven con toda impiedad. La palabra impiedad de entrada es lo contrario de piedad. ¿Qué significa piedad? Vivir cerca de Dios. Pero la palabra impiedad, acebeia, significa perverso, impío, malvado, pero en su raíz la palabra impiedad significa irreverencia. Significa en su raíz falta de adoración. Y aquí van a entender esto. ¿Por qué la gente peca? Porque no tiene la más mínima reverencia ni adoración a Dios. No, es que peca porque acá el origen de por qué la gente peca es porque no tienen reverencia ni adoración a Dios. ¿Es clara la palabra? Esa es la causa. ¿Por qué la gente adultera, vive en adulterio, en fornicación, en mentira, en avaricia, etcétera, etcétera, etcétera? Porque no tienen ni gota de reverencia a Dios ni adoración a Dios. Ni a su palabra, ni a Jesucristo, a nada que tenga que ver con Dios. No, pero yo conozco uno que sí le dice Diosito. No, apartados de Dios, cuando alguien está sin Cristo, no adora a Dios en espíritu y en verdad, porque está muerto espiritualmente, porque estamos lejos, dice Efesios 2, que estamos lejos de la ciudadanía, estamos apartados de Dios. Entonces, esa es la causa de por qué la gente comete toda clase de impiedad. La que me digas, ¿por qué el adúltero adultera? Pues claro, es una falta de respeto a su esposa, a sus hijos, etcétera, etcétera, pero lo hace porque no tiene la mínima gota de reverencia y adoración a Dios. Y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿queda claro lo que es impiedad? O sea, la gente vive y practica el pecado porque no tiene reverencia a Dios. No cree que hay un Dios. Dios no está en su vida, aunque vamos a ver en 8 días, sí sabe que Dios es real. Sí sabe que Dios es real, aunque se diga ateo, gracias a Dios, sabe porque Dios se lo puso en su corazón que Dios es real. Pero deciden apartar a Dios de su vida. Se ciegan, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por eso dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad.
Ahora vean que dice contra toda impiedad y luego que dice e injusticia. Contra toda impiedad e injusticia. La palabra injusticia es adikia y significa actos de maldad, de iniquidad, de agravio. Podemos decirlo así, fíjense, por su falta de reverencia a Dios, el hombre comete toda clase de injusticia. Por vivir una vida de impiedad, el hombre comete toda clase de maldad. Esa es la realidad, o sea, los actos pecaminosos son productos de mi impiedad. ¿Sí me explico? Por ser una persona impía, apartada de Dios, alejada de Dios, estoy dispuesto a cometer cualquier acto de maldad. Como cristianos, sí pecamos. Y en ese momento le faltamos a Dios. Fuimos irreverentes con Dios, pero el cristiano no mantiene una vida de irreverencia a Dios. El impío vive alejado de Dios, ajeno de Dios, no quiere saber de Dios, nada. Vean cómo vive la gente hoy en día. Aunque por ahí mencionen por costumbre, tradición o religión a Dios, del Dios de la Biblia, no quieren saber nada. No quieren saber nada. Escuchen esto, ninguna persona sin Cristo adora a Dios. Ninguna persona sin Cristo adora. No, es que yo conozco a alguien, ama a Dios, todo nada más es idólatra y todo. No. Solo desde que venimos a los pies de Cristo y se nos da una nueva naturaleza, comenzamos a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. De ahí si alguien dice que adoraba a Dios, miren, de entrada dice, y ya estudiaremos Romanos 3:11 en el 2029. Dice Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Porque hay quien dice, no, yo sí buscaba a Dios, no sabes. Ya lo estudiaremos, porque aunque parecía que buscábamos a Dios, fue Él el que nos buscó. Ya lo estudiaremos, pero aquí dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Y si no buscan a Dios, ¿ustedes creen que lo adoran? Si ni lo buscan. Es a partir de que nos convertimos que comenzamos a adorar a Dios. Es a partir de que nos convertimos que comenzamos a hacer cosas para agradar a Dios. Porque todo lo que hicimos antes de venir a Cristo, ¿qué dice Isaías 64:6? ¿Cómo le llama a nuestras justicias? ¿Se acuerdan? Dice ahí, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En la versión Dios habla hoy, lo dice un poco más claro, dice así, todas nuestras buenas obras son como ¿qué? Como un trapo de injusticia. Les conté el caso de esta persona ahorita que conocí hace muchos años, ¿no? Muchas buenas obras, era idólatra. ¿Cómo veía Dios esas buenas obras? Como trapos sucios. Entonces, es a partir de que venimos a Cristo que dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora sí, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales ¿qué? Yo me las imaginé, yo las planeé. No, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún ahora nuestras buenas obras son mérito de Jesucristo. Amén. Nos toca obedecer, pero bueno, lo hacemos ahora para agradar a Dios. Entonces vean lo que dice, porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, la forma de vida del hombre que vive en un estado de irreverencia y falta de adoración a Dios. Y lo dice injusticia, es decir, el pecado y la maldad que cometo justamente por mi falta de reverencia y adoración a Dios. Y como no adoran ni rinden gloria a Dios, pues cometen toda clase de maldad. Miren cómo lo dice Efesios 4:18. Así vive la gente, fíjense, teniendo el entendimiento como entenebrecido. Hay como, la palabra griega habla como de un callo. ¿Alguien le ha salido un callo y ya ni te duele cuando lo haces? Así la gente tiene una conciencia que Dios le dio, pero llega un momento que dice aquí que tiene el entendimiento entenebrecido, hace mal y ya no ve el mal como malo, o sea, ya hay un callo. Vean cómo viven
ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué viven ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero vamos a ver en 8 días que es una ignorancia voluntaria. La gente sabe en su corazón y en su conciencia, porque Dios lo puso ahí, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces deciden voluntariamente acallar sus conciencias. Por eso dice, los cuales, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al pecado, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. ¿Cómo vive hoy la humanidad así? Entonces, ¿se dan cuenta cómo Romanos 1:18, la ira de Dios está plenamente justificada? Porque es contra la impiedad, la falta de reverencia y adoración a Dios que lleva a los hombres a vivir en pecado. Ahora, cuando le compartes a la gente esto, el verdadero evangelio, los confrontas con su pecado, les hablas de la vida, de la ira de Dios, eso no les gusta. La mayoría de la gente te va a rechazar. Esto no quiere decir que no lo prediquemos, pero la mayoría de la gente no le gusta porque lo confronta con su pecado al que aman. Aman su pecado, dice Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ya vimos que Jesucristo vino a salvar al mundo. Y los hombres amaron ¿qué? ¿Qué amaron más? Las tinieblas, su pecado, sus injusticias, por su impiedad, porque no tienen ninguna reverencia a Dios. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. La versión Dios habla hoy dice, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad que la luz. Ahí está la causa de la ira de Dios, total y plenamente justificada. Ahora este mensaje, por eso les decía al principio, no es popular, pero este es el evangelio y esto debíamos estar predicándole a la gente de su pecado, de la ira de Dios. Pero a la gran mayoría de la gente no le gusta el verdadero evangelio, ni en las iglesias, pues. Ni en las iglesias hay gente que, no, ya estos temas, no, ¿por qué? Si la Biblia habla constantemente, aún al cristiano, a que camine en santidad, a que se arrepienta. Entonces, mucha gente dentro de las iglesias no les agradan estos temas porque les muestra su pecado. Pero la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento si es que estamos viviendo en pecado. Entonces, ahí está la causa de la ira de Dios. Regreso a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, vean aquí, esto es interesantísimo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ya quedó claro toda impiedad e injusticia de los hombres, pero además dice algo más, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. A ver, pongan mucha atención. Y si nos vamos unos minutos más tarde, no pasa nada. La palabra detienen, catejo en el griego, habla de una acción que busca suprimir algo que sabes que es verdadero. Eso da la idea de suprimir, detener. Es decir, la gente por su pecado y su maldad, cuando oye la verdad, porque dice que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Cuando oyen la verdad, ellos quieren suprimirla, borrarla, desaparecerla. Saben que hay un Dios, saben que hay una verdad, y si alguien les comparte, mira, tú eres pecador, mira la Biblia, tal, pero harán lo necesario para suprimir de su vida esa verdad. No quieren oírla, porque ya vimos que aman su pecado. Es más, quieren negar la existencia de Dios. Todos esos que se dicen ateos, yo soy ateo y no sé qué, a ver que me comprueben que Dios existe, en su corazón saben que Dios es real, lo vamos a ver en 8 días. Pero miren cómo lo dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero vean la expresión, dice el necio. No dice el necio comprobó y ya aquí trae la prueba científica. No. Dice el necio, no hay Dios.
Eso es lo que quiere convencerse el necio, el pecador, el impío. Dios no existe, no es cierto, yo ni creo en un Dios. ¿Tú crees en el Dios de la Biblia? Tratan de suprimir la verdad que hay en su corazón de que hay un Dios. ¿Pero qué dice el necio? No hay Dios. ¿Qué está haciendo? Deteniendo con injusticia, deteniendo con su maldad la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad del Evangelio, la verdad de su palabra, la verdad de que hay un único y verdadero Dios. La gente quiere suprimir esa idea. A la gente le convendría que Dios no fuera real, porque un día le van a dar cuenta. ¿Se imaginan aquellos que le negaron, que dijeron, se burlaron? Y un día Dios le va a decir, ¿te acuerdas que yo puse en tu corazón que yo era real? Y lo quisiste suprimir de tu vida. Eso significa, Romanos 1:18, que detienen con injusticia la verdad. Quieren suprimir la verdad de Dios y de su palabra a como de lugar. Miren, ya estudiaremos en Romanos 2:14, esto será en el 2028. Dice, porque cuando los gentiles, fíjense, los gentiles que no son cristianos, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Han visto que gente gentil dicen, ay, es malo robar? No tienen ley, nadie le dijo la Biblia, mire, dice la Biblia en Éxodo, no robarás. Pero aunque no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Escuchen, versículo 15, ya lo vamos a estudiar con amplitud. Mostrando la obra de la ley escrita en dónde? En sus corazones. ¿Quién la escribió ahí? Dios. Dando testimonio su conciencia. ¿Quién les puso esa ley en su conciencia? Dios. Y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie escapará del juicio de Dios. Cuando alguien dice que yo no sabía, Dios, nadie me compartió, en tu corazón estaba mi ley. Y esa conciencia, dice ahí, te va a defender o acusar. Pero en realidad lo estudiaremos, es un spoiler, estudiaremos que esa conciencia, los que nunca escucharon el Evangelio, si realmente no lo escucharon, esa conciencia va a ser su acusador. Tú sabías esto y tú sabías que esto no, y tú sabías que aquello. Ok, nadie te compartió el Evangelio porque vivías en Tangamandapio, pero la ley estaba escrita en tu corazón. Entonces, por eso, Romanos 1:18, ¿qué hace la gente por vivir en su pecado? Trata de acallar la verdad, de suprimir con su maldad la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Por eso, cuando les expones el Evangelio, no les gusta. Hablo del Evangelio. Si tú les dices, como les decía hace rato, Cristo te ama, tiene un propósito para tu vida, mira, repite esta oración. La gente lo hace. La gente lo hace, pero si tú le dices, eres pecador, la ira de Dios está sobre tu vida, vives. ¿Se acuerdan de Juan que fue y le dijo a Herodes? ¿Sí fue Herodes? Que andaba con la mujer que no era su esposa. O sea, es como si ahorita vas con el gobernador, la gobernadora, usted anda de adúltero, usted anda de adúltero. Ahí fue y se lo dijo. ¿Y le gustó a Herodes? No. ¿Qué terminó haciendo Herodes? Lo mandó degollar por petición del amante. Entonces, por eso a la gente le molesta el verdadero evangelio. Por eso en muchas iglesias matizan el verdadero evangelio, porque molesta, porque incomoda, porque la gente lo quiere acallar y hay predicadores que están acallando la verdad del evangelio para quedar bien con la gente. Y por eso a lo largo de todos estos siglos, si hay algo que ha sido atacado es la existencia de Dios, es la Biblia, es Jesucristo y es la iglesia de Jesucristo. Desde el día 1 que Cristo ascendió al cielo, la iglesia de Jesucristo, Jesucristo, su palabra y Dios es lo más atacado en toda la historia de la humanidad. Y se va a parar la verdad. Se va a acabar su palabra. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán. O sea, toda esta gente que ataca van a
perecer, pero mis palabras, su palabra no va a pasar. Y por consecuencia, escuchen esto es poderoso. Por consecuencia, nada ni nadie va a detener a la verdadera iglesia que predica el evangelio. Nada, ni por más dura que se venga la persecución, por más aguerrida que sean las leyes contra el cristianismo, contra los cristianos, la palabra de Dios dice que la iglesia no puede ser detenida. Escuchen cómo lo dijo Cristo en Mateo 16, 18. Y le dice a Pedro, dice, y yo te digo, yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ya hemos estudiado que cuando dice sobre esta roca se está refiriendo a Cristo, no a Pedro, ¿no? Eso no es el tema hoy, pero dice, sobre esta roca, dice Cristo, o sea, sobre mí edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. La versión Dios habla hoy lo dice así. Mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Por más que se persiga a cristianos, que se mate cristianos, que se hagan leyes para que no se predique la palabra de Dios, que se persiga y se encierre y se quemen iglesias, la iglesia prevalecerá, ni la muerte la puede detener porque es el evangelio de Jesucristo. Amén. Va a haber iglesias que se van a callar, que se van a confundir con el mundo, que se mimetizan, que las va a haber. Pero la verdadera, por eso Cristo dice, mi iglesia, no la iglesia que se dice iglesia de Jesucristo, mi iglesia, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y aunque la gente quiera acallarla, suprimirla, atacarla, no van a poder hasta que Jesucristo venga. Por eso decíamos, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia, ¿qué dice ahí? Es la que sostiene y ¿qué hace? Defiende la verdad. Es claro entonces, para terminar, y continuamos en 8 días, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Totalmente justa y justificada la ira de Dios, porque los hombres, por su irreverencia, por no querer adorar a Dios al que conocen, y ya lo veremos en 8 días, tratan de suprimir con injusticia la verdad. La versión Dios habla hoy dice, pero Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Y dice a continuación, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, y eso lo vemos en 8 días. Vamos a dejarle aquí por hoy. Les invito a que cierren sus ojos y reflexionemos. ¿Qué verdad tan clara hemos visto esta mañana, hermanos, de la ira de Dios? ¿Quién podrá sostenerse cuando encienda su ira? Nadie podrá permanecer en pie ante la ira de Dios. Serán consumidos como hojarasca. Yo quiero llamar primero a que si hay alguien que quizás ha simpatizado con el cristianismo, con el evangelio, hasta has ido a una iglesia y has sido asistente, pero verdaderamente no has puesto tu fe en Jesucristo. Prueba de ella es que tu vida no da evidencia de haber nacido de nuevo. Ven a Jesucristo. Es la única manera de librarte de la ira de Dios. La ira de Dios no es un concepto subjetivo, es real y verdadero. A lo largo de los siglos, Dios ha ejecutado su ira sobre naciones y vidas enteras, y lo seguirá haciendo hasta que venga el día de la ira, donde serán lanzados al lago de fuego todos aquellos que no creyeron. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Es solo por fe, tal de estar bajo la ira de Dios que se revela desde el cielo contra tu pecado.
Arrepiéntete y cree en Jesucristo. No te estamos invitando a que seas parte de esta iglesia o de una religión. Te estamos invitando a que te pongas a cuentas con Dios, dado que Cristo ya pagó por tus pecados. Él fue castigado en tu lugar. Arrepiéntete y cree. Dios no quiere que nadie se condene, pero Él llama a que te arrepientas y creas en Jesucristo. Ahora nosotros como creyentes, entendiendo que el pecado es la consecuencia de la irreverencia a Dios, debemos reconocer que muchas veces pecamos. Y ese es un pecado primeramente porque es una falta de reverencia a nuestro Dios, es falta de adoración. Y si hay pecado en nuestras vidas, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escuchen, de toda maldad. Pongámonos a cuentas a Dios, vivamos vidas limpias para ir y proclamarle al evangelio, a la gente el evangelio, la verdad. Sabemos que mucha gente rechazará, se burlará, no quiere oír, quiere suprimir la verdad, pero es tu deber y mi deber anunciar, proclamar la verdad del evangelio, la única verdad del evangelio de Jesucristo. Ya lo estudiamos, no debemos avergonzarnos del evangelio. Prediquemos el evangelio. Llamemos a la gente claramente al arrepentimiento de sus pecados. Presentemos el evangelio con toda fidelidad y claridad y dejemos el resto al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Nuestra labor no es convertir a nadie. No tenemos el poder para convertir a nadie, pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Qué tremendo lo que aprendimos o recordamos hoy sobre tu ira que lleva a ejecutar el castigo justo de ti, que eres un Dios santo, que por amor al mundo enviaste a Jesucristo para evitar recibiéramos ese pago, ese castigo de tu ira. Gracias por Jesucristo, quien llevó el castigo en nuestro lugar. Yo oro que tu Santo Espíritu nos ayude cada día a vivir esas vidas santas que tú demandas ahora en Cristo. Vidas santas que puedan ser esos utensilios a toda persona. Señor, en esta tarde también quiero orar por esos familiares, amigos y conocidos que aún no vienen a los pies de Jesucristo. Hoy sabemos que están bajo la ira de Dios, que tú estás airado contra el impío todos los días. Hoy clamamos por nuestros hijos que no están en Cristo, nuestros familiares, papá, mamá, tío, primas, compañeros de trabajo. Pero no solo oramos, Señor, sino úsanos para presentarles el evangelio, que no nos cansemos de predicarlo, que mientras nadie nos lo impida, mientras ellos tengan oídos para oír, les hablemos la verdad del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Clamamos, Señor, por esos familiares a los que les hemos compartido el evangelio, que tu gracia los alcance, Señor. Queremos verlos un día en la eternidad allá con Cristo, Padre Celestial. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres tardo para la ira y grande en misericordia. Y pedimos misericordia para nuestros familiares antes de que venga tu ira sobre ellos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por Jesucristo, porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén.